Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, como os había prometido, vamos a hablar de la conjunción Saturno-Plutón, de esta conjunción que se va a producir ahora el día 12 de enero, pero no solamente de esto, vamos a hablar de las conjunciones Saturno-Plutón, de los ciclos Saturno-Plutón, porque aquí abrimos un ciclo que empieza ahora, el 12 de enero, pero que realmente ya lleva todo el año pasado, desde el 2019, ya Saturno estaba prácticamente en conjunción con Plutón y hemos ido viendo los preliminares, cómo iba subiendo la tensión, cómo se iba montando todo el enorme tinglado que nos va a ir estallando entre las manos ya a partir de ahora. Ya estamos empezando a ver las primeras señales. Vamos a ver no solamente el aspecto, digamos, de la astrología mundial, por supuesto, pero también desde un punto de vista más personal. Aunque tenéis un vídeo que hice sobre esta conjunción en cada una de las casas, os dejaré el enlace aquí abajo para que lo veáis, pero también vamos a focalizarnos en el aspecto personal. Bueno, ¿qué significa una conjunción Saturno-Plutón? Saturno es el señor del tiempo, es el famoso cronocrátor junto con Júpiter, son los señores del tiempo. Pero Saturno es más que nadie el tiempo físico, el tiempo real. Saturno era en griego cronos, que significa el tiempo. Saturno es quien define la calidad de un tiempo. Y Plutón es la muerte, o mejor dicho, es la vida que está más allá de la muerte. Por eso lo llamamos el planeta de la muerte, pero es una perspectiva muy miope, realmente es la vida, es lo que hay más allá de la muerte. Entonces, Saturno y Plutón conjuntos, ¿qué significa? Pues que hay una cierta cualidad del tiempo que va a morir y otra nueva que va a surgir, así de simple. Vamos a ver qué cualidad muere y cuál surge. Para eso tenemos que retrotraernos al antiguo ciclo Júpiter, Saturno-Plutón. Pero antes que nada os quería comentar que Saturno y Plutón no son amigos, tienen una cosa en común, que es que los dos son principios de realidad. Saturno es la realidad sólida, tangible, del día a día, de la ley, del orden, de las normas, de las reglas, no puedes manejar por la derecha, no puedes conducir por la derecha, no puedes agredir a tu vecino simplemente porque has tenido un problema con él. Eso es Saturno, son las reglas que enmarcan nuestra vida. Plutón va mucho más allá, es un principio de realidad, pero es el principio de realidad psíquica, es la que nos dice cómo son realmente las cosas dentro de cada uno de nosotros y dentro de las sociedades también, de los grupos, porque es un planeta colectivo, no lo olvidemos, es un transpersonal. Bien, pero yo os decía, Saturno y Plutón no son amigos, sus relaciones, sus contactos siempre se van a dirimir de una manera, yo diría, muy dinámica, si no violenta, sí dinámica. ¿Por qué? Porque no tenemos más que ir a la mitología. Saturno, como sabéis, devoraba a sus hijos. ¿Y cuál fue su primer hijo? Fue Plutón. Plutón fue el primer hijo y Plutón fue el hijo que estuvo más tiempo dentro del cuerpo, dentro del estómago de Saturno, el que estuvo más tiempo en la oscuridad y el que lógicamente tenía unas cuentas pendientes a saldar con Saturno mayores de todos los hermanos, cuando fue liberado por Júpiter finalmente. De manera que las relaciones entre Saturno y Plutón son bien complicadas. Esto es lo primero que os quería comentar. Pero como os decía antes, hay una cualidad del tiempo que muere y otra que nace. Tenemos que ver primero cuál es la que muere. Para eso tenemos que retrotraernos a la anterior conjunción Saturno-Plutón, que data del año 82. Fue este periodo del año 81, 82 y parte del 83, cuando tuvo lugar la conjunción Saturno-Plutón en Libra, hacia el final de Libra. Y en aquella conjunción, si os dais cuenta, cuando se produce la conjunción exactamente, estaba Júpiter, el Sol y Mercurio en Escorpio. Entonces, le dio un subtono muy especial, porque claro, Escorpio, que son los recursos ocultos, es concretamente el petróleo. Con lo cual, todas las guerras, porque vamos a ver ahora cómo los diferentes estadios del ciclo Saturno-Plutón están marcados por guerras.
fundamentalmente, y eran guerras motivadas por el dominio de los recursos, por la posesión de los recursos petrolíferos. Y es lo que hemos vivido durante todos estos pasados 30 y tantos años. También hay que tener en cuenta una cosa, aquella conjunción se da en Libra, porque hay que ver el vaso también medio lleno, no solamente medio vacío. ¿Cuál fue aquel espíritu del tiempo en el que hemos estado viviendo hasta hace poco? Pues es el espíritu del tiempo del asociacionismo, es Libra, en la conjunción Saturno-Plutón en Libra. Y por eso hemos tenido, pues bueno, aquella conjunción también trajo muchos aspectos muy positivos. Trajo el desescalamiento de la tensión a nivel mundial, la firma de los tratados SALT, de reducción de armas atómicas, de armas nucleares, que precisamente ahora, como por casualidad, se anulan lo que se había conseguido en el ciclo pasado de Saturno-Plutón, ¿no? Todo lo que eran asociaciones de países, por ejemplo, el mercado común europeo, ahora la Unión Europea, en aquel momento era mercado común, pasan de 10 países a poco después de la conjunción Saturno-Plutón entran España y Portugal, y después llegan a entrar casi que de 10 pasan a 28 durante estos años. Fijaros, prácticamente se triplica el volumen de países en la Unión Europea. Surgen nuevas organizaciones comerciales multinacionales, el NAFTA, Mercosur, etcétera, etcétera. Os podía mencionar docenas de ellas que surgen durante estos años, y es muy yo diría, es muy típico de esta conjunción Saturno-Plutón en Libra. Es el nuevo espíritu del tiempo. ¿Cuál va a ser? El del asociacionismo, el de vamos a ponernos juntos, vamos a negociar, vamos a asociarnos. Es decir, que no hay que ver solamente las guerras, que por supuesto que las guerras van marcando las oposiciones y las cuadraturas, pero también los logros. Entonces, bueno, vamos a ver las guerras para que veáis cómo el ciclo Saturno-Plutón está claramente marcado por hechos, digamos, de gran violencia. ¿Qué sucede con esta conjunción Saturno-Plutón en Libra? Que comienza la guerra Irán-Irak, la guerra de las Malvinas, todas ellas, si os dais cuenta, con el tema común del petróleo como tema, digamos, de fondo, no declarado objetivamente, por supuesto, oficialmente, pero es lo que estaba detrás de todo aquello. En la primera cuadratura, de los años 92 a 94, de aquel ciclo Saturno-Plutón que estamos cerrando ahora, ¿qué sucede? En la primera cuadratura, la guerra de Yugoslavia. Y esta guerra de Yugoslavia, los que la vivimos ya siendo adultos, muestra claramente el carácter Saturno-Plutón, porque de repente es como si hubieran liberado todos los demonios del infierno. No solamente la guerra Irán-Irak, con la que se abre el ciclo, y la guerra de las Malvinas, que fueron también demoníacas, sino la guerra de Yugoslavia, porque fueron guerras civiles, fueron hermanos contra hermanos, gente que habían estado tomando cervezas juntos, pasan a matarse. Y esto es de nuevo la cuadratura Saturno-Plutón. La oposición, todo el mundo conoce, es el atentado de las Torres Gemelas, que da inicio a una nueva guerra en Irak, etcétera, etcétera. La segunda cuadratura, ¿qué sucede? Algo terrible, muy plutoniano, el mayor terremoto de la historia. En Haití, ¿os acordáis que hubo 240.000 muertos en aquel terremoto? Entonces, esto es para que vayáis haciendo boca, para que vayáis sabiendo cómo actúa este ciclo. Y ahora, pues no tenemos más que verlo. Estamos a punto de iniciar un nuevo ciclo y ya oímos tambores de guerra en Irán. Sin ir más lejos, os comenté cuando hice el vídeo sobre Urano en Tauro que muy probablemente las cosas saltarían del lado de Irán. ¿Por qué? Porque Irán y todo el Oriente Medio en general está regido por Tauro. Y con Urano en Tauro, además estos días que está Urano entrando directo, sabéis muy bien que cuando Urano entra directo son momentos creo que os lo comenté en un vídeo anterior, son momentos de un enorme dinamismo, momentos donde pueden saltar las cosas por los aires. Entonces, bueno, pues no me extrañaría que inaugurásemos este nuevo
ciclo Saturno-Plutón con una guerra de dimensiones considerables, que muy probablemente pues, sucederá por esa zona del mundo. Bien, pero vamos a seguir hablando de Saturno y Plutón. Por supuesto, os he dicho que la conjunción Saturno-Plutón lo que trae consigo no solamente guerras, porque las guerras son los grandes marcadores, son los que marcan la conjunción, la primera cuadratura, la oposición, la segunda cuadratura. De alguna manera las guerras nos están diciendo salen los diablos del infierno. ¿Por qué? Porque esta es la dinámica Saturno-Plutón. La dinámica Saturno-Plutón es Saturno, que es el sistema, es yo contengo, yo pongo límites, yo pongo restricciones, y Plutón que de algún modo pues, nos está diciendo, yo quiero salir, quiero destruir lo construido. ¿Por qué? Porque Plutón nos está revelando no es que Plutón sea malo o malísimo, sino que Plutón nos está revelando una realidad que habíamos ignorado. Plutón nos dice, habéis estado ignorando esto demasiados años. A Saturno, es la dialéctica Saturno-Plutón, Saturno es el status quo, el conservar las cosas. Saturno dice, yo soy el sistema, yo soy el gobierno, yo soy las instituciones, yo soy los lobbies que os gobiernan, yo soy la banca, yo soy el ejército, todo esto, entonces yo soy las mafias, entonces yo no voy a dejar que nada se mueva. Y Plutón, de algún modo, lo que hace es reventar todo esto. Bien, entonces esta es la dinámica que vamos a ver, la vamos a ver sobre todo ahora en enero. Tenemos que esperarnos a un enero muy movido porque vamos a tener la conjunción Saturno-Plutón justo 2 días después de un eclipse lunar y todavía más va a haber momentos de grandísima tensión a lo largo del año, unos ahora en enero, lo estamos viendo ya, otro va a ser en marzo, la segunda quincena de marzo. ¿Por qué? Porque va a estar pasando Marte y Júpiter por la conjunción Saturno-Plutón, ahí vamos a tener de nuevo momentos de grandísima tensión, y luego vamos a tener prácticamente todo la segunda mitad del año, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque Marte entra en Aries y va a estar formando cuadraturas con estos 3 planetas, con Saturno, con Júpiter y con Plutón durante prácticamente 4 o 5 meses, y entonces va a estar estacionario en Aries. Entonces ahí vamos a tener muchísimos momentos de tensión, probablemente de estallidos bélicos. Y hay también un momento muy importante que es el 16 de octubre de este año. ¿Por qué? Pues porque ese día hay una luna nueva, si no recuerdo mal, que va a formar una T cuadrada perfecta entre el Sol y la Luna en Libra. Los 3 planetas, Saturno, Júpiter, Plutón al final de Capricornio y Marte al final de Aries. Va a ser momentos de grandísima tensión. Yo pienso que es muy improbable que durante todo este periodo no estallen una o varias guerras importantes. De acuerdo. Bueno, vamos a ver también el lado positivo de todo esto, y es que realmente a nivel psicológico, a nivel de cada uno de nosotros, lo que está sucediendo aquí es que cada uno de nosotros tenemos a un Saturno. El Saturno es el que trata, es donde somos conservadores. Allí donde tenemos Saturno es donde vamos a ser muy conservadores, donde vamos a decir, he construido esto y de aquí no me muevo. Estas son mis murallas, estas son mis defensas. Y Plutón, por el otro lado, nos dice, no, pero tú tienes aquí un proceso que ha estado creciendo, que ha estado incrementando energía. Es como los terremotos. Por eso Plutón rige los terremotos. Los terremotos
dan pequeños avisos, lo sabéis muy bien, ¿no? Los días anteriores hay como pequeños avisos, ¿no? Es la manera que tiene Plutón de decirnos, aquí se ha estado concentrando muchísima energía y os doy un pequeño toque, esta energía va a salir y va a salir con mucha fuerza, y luego de repente sale. Y Saturno, que son las estructuras, las ciudades, no pueden hacer nada, Plutón se las lleva por delante. Entonces, realmente podemos preguntarnos, ¿tiene por qué ser así? ¿Tiene siempre que ser así? Bueno, pues no, por supuesto que no. Podemos llegar a una coexistencia pacífica entre Saturno y Plutón. Plutón puede estar cargado de una calma pacífica, del reconocimiento de nuestra realidad interior. De algún modo, tenemos que reconocer que si vivimos sobre la falla de California, aquello se va a mover más tarde o más temprano. Entonces, lo mejor es aceptarlo desde ya y construir viviendas antisísmicas o irse a vivir a otro sitio. Es decir, hay que aceptar que uno tiene su Plutón y que ese Plutón va a reventar en cierto momento. Y hay que aceptarlo con calma. Y de la misma manera hay que aceptar que uno tiene a Saturno y que Saturno nos lleva a cumplir metas, a llegar a objetivos. Entonces, de algún modo, si ponemos los dos funcionando juntos, ahí podemos hacer que estos contactos sean positivos. Todo lo que estamos viendo, estos tambores de guerra, todo este gran fraccionamiento social que estamos viendo, es porque lo saturnal no quiere dar entrada a lo plutoniano, no quiere darle entrada, quiere decir, no, yo quiero que esto siga como siempre ha estado hasta ahora. Y por eso Plutón sabéis que tiene infinitas herramientas. ¿Qué está haciendo Plutón a nivel político, por ejemplo? Pues nos está mostrando la corrupción, nos está diciendo, bueno, pero tu sistema que quieres perpetuarte para siempre, pero mira lo que eres, mira cómo eres. La corrupción no es Plutón, Plutón es el mostrarnos la corrupción. Plutón no es el responsable de la corrupción, Plutón lo que hace es irnos mostrando todo aquello. Bien, hay una generación que va a estar muy, muy afectada por esta conjunción Saturno-Plutón, que es la generación del 82-83, que ya tenían Saturno y Plutón conjuntos en Libra y que ahora mismo lo van a tener en cuadratura su conjunción Saturno-Plutón. Es decir, esta conjunción, y estamos viendo que muchos de sus miembros son muy significativos hoy en día, por ejemplo, en la escena política. Ya os he nombrado algunos, de manera Guaidó, por ejemplo, en Venezuela, pero hay muchísimos más. La gente de esta generación, nacidos 82 y 83, ahora mismo, este año 2000, es el año en que ya van a, de algún modo, manifestarse abiertamente, con mucho poder, con mucha energía. Son los que, de algún modo, van a decir, señores, esto se acaba, hay que realmente romper esta rigidez saturnal para dejar paso a algo nuevo. Y me diréis, bueno, ¿y cuál es el nuevo espíritu del tiempo? Porque os había dicho que el espíritu del tiempo que muere ahora es ese de Libra, del asociacionismo. No os quiero decir con esto que Mercosur se vaya a ir al garete, que la Unión Europea vaya a desaparecer, por supuesto que no. Sí que lo estamos viendo, la Unión Europea está sufriendo bajas, probablemente sufra todavía alguna más, no me extrañaría. Va a sufrir una crisis. Las crisis Saturno-Plutón son crisis de contracción, vamos a hacernos más pequeños, pero eso tiene una ventaja, es que vamos a concentrarnos sobre los aspectos esenciales. Vamos a abandonar lo superfluo y vamos a concentrarnos solo sobre lo que realmente nos une. No pienso que las organizaciones multinacionales desaparezcan. No creo que desaparezca la OTAN, ni la Unión Europea, ni el NAFTA, ni ninguna de estas organizaciones. Simplemente se van a encoger, se van a reducir y van a centrarse en su negocio central. Bien, pero ¿y el nuevo espíritu del tiempo? Pues bien, es fácil de ver realmente, porque todo sucede en Capricornio. Esta vez es incluso más fácil de ver que la vez anterior, porque tenemos al Sol, a Mercurio, aquí lo tenemos, ¿veis? Sol, Mercurio, Saturno, Plutón, Júpiter, todos ellos
en Capricornio, en el momento de la gran conjunción. Es decir, que el nuevo espíritu va a ser un espíritu de construcción. Saturno, sobre todo Capricornio, es un signo de construcción, de llegar a objetivos, de establecer bases, de crear estructuras. En otras palabras, lo que vamos a hacer durante los próximos 30 y tantos años, del 2020 al 2053, va a ser crear estructuras. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras ahora mismo se van a tambalear. Está sucediendo un gran terremoto en muchas de las estructuras que estamos viendo, pues entre otras la Unión Europea, la OTAN, si os dais cuenta, todas las grandes estructuras, el NAFTA, a nivel tanto nuestro personal como a nivel mundial, se están tambaleando. ¿Quiere decir esto que tienen que desaparecer? No. Lo que va a suceder es que se van a reinventar, van a sufrir pérdidas, van a sufrir defecciones y pérdidas dolorosas. Por supuesto, ningún tránsito de Plutón sucede sin pérdidas, pero de algún modo van a reinventarse, van a pasar los próximos 32, 33 años rehaciéndose de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el nuevo espíritu de los tiempos, creación de nuevas superestructuras. Y lo mismo para la famosa generación 82-83 y para todos nosotros. Vamos a ir creando nuevas estructuras. Fijaros en qué casa tenéis a Capricornio o en qué casas, porque ahí es donde va a haber un colapso de lo existente, o está habiéndolo, ya lo estáis sintiendo desde el año 19, hay un colapso de la realidad previa, de la realidad anterior, y de algún modo va a haber una necesidad de cerrar, apretar los puños y empujar hacia adelante. Esto es la energía básica, vamos a decir, bien, ha colapsado mi anterior forma de vida en esta zona, en esta casa mía, por ejemplo, si es en la casa quinta, pues va a ser en mi manera de expresarme, de autoexpresarme, de ser creativo, mis relaciones con mis hijos, de algún modo, la manera antigua va a colapsar y voy a construir una nueva manera de ser creativo, de expresarme de cara al mundo. Entonces, esto es básicamente lo que nos está trayendo esta conjunción. A nivel de astrología mundial, si os dais cuenta, está el Sol, Júpiter, Mercurio también en Capricornio, y esto ya nos da una pista muy interesante, sobre todo para ver cuál va a ser la motivación de las guerras en el futuro, porque en la conjunción pasada teníamos a Júpiter, Sol y Mercurio en Escorpio, y eso hizo que la motivación bélica, el subtono, fuera el petróleo. Aquí está en Capricornio. ¿Qué rige Capricornio? ¿Qué rige Saturno? Las minas a cielo abierto. Sabéis que Capricornio rige las montañas, las rocas, eso es Capricornio. Entonces, si os dais cuenta, las minas de coltán, las minas de litio, todas las minas de wolframio, todas estas minas que se utilizan en la nueva economía, en la economía, digamos, post-petróleo, que es la que está surgiendo ahora mismo con muchísima fuerza, pues van a utilizar este tipo de tierras raras, minerales, etcétera. Es decir, las próximas guerras van a ser guerras por el control de los recursos mineros, sobre todo, y los recursos mineros ligados a la nueva economía, el coltán, litio, wolframio, todo este tipo de materiales. Ahí vamos a tener la causa subyacente de las futuras guerras. Muy bien. Realmente, como os decía antes, todo esto a nivel personal, o sea, no penséis que estoy aquí anunciando muchas nuevas guerras y catástrofes, porque realmente, claro que va a haber guerras, pero también las hubo, como os he dicho, en el periodo del 82, 83 hasta el 2020. Por supuesto hemos tenido muchas guerras y bueno, pues aquí estamos, las hemos vivido y aquí estamos, ¿no? Pero como os he dicho antes, a nivel personal lo que tenemos que hacer es crear un diálogo entre Saturno y Plutón, dejar que Plutón haga su trabajo, porque Plutón va a hacerlo. Saturno no puede impedir que Plutón salga. Plutón va a salir de los infiernos, de algún modo, y va a decirnos, hay una realidad interior que nos
el infierno como tal, es una realidad interior que le llamamos infierno porque no queremos vivirla, porque no queremos reconocerla. Y esta realidad interior se va a abrir camino, va a romper las estructuras saturnales y se va a abrir camino. Bueno, todo esto, de alguna manera, no nos pilla a nadie por sorpresa, porque todo esto que os estoy contando, que este año va a empezar a materializarse, lo vamos a ver de una forma clarísima, se está ya prefigurando. Se está prefigurando desde hace mucho tiempo. Son muchas pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, la famosa iniciativa china de la Gran Muralla en Internet. Sabéis que Internet en China está prácticamente bloqueado del mundo, del resto del mundo, para evitar que la gente sepa lo que sucede fuera de China y tenga contactos con voces disidentes, ¿no? Pero es que no solamente China, ahora Rusia ha anunciado la creación de su propio Internet. Es decir, sacan a toda la población rusa de lo que es el Internet y vivirán en una especie de Internet ruso, donde nadie podrá entrar de fuera, ni ellos podrán salir. Vemos, esto ya claramente está prefigurando todo lo que hemos visto, todas las palabras claves de esta conjunción, que son fraccionamiento, ruptura, límites, represión, porque lógicamente estos son actos represivos. Vamos a tener, y lo estamos viendo, la emergencia de sistemas represivos muy fuertes, pero también tened en cuenta que donde aparece la represión aparece la insurgencia. No por nada la Revolución Francesa se produce con una conjunción Saturno-Plutón. Esto es muy interesante. Es decir, frente a la represión excesiva surge la revolución, surge la insurgencia. Pero no son revoluciones uranianas, son revoluciones plutonianas. Son revoluciones plutonianas donde realmente se destruyen las estructuras preexistentes. Bien, lo vemos, y vemos también cómo Plutón está ya haciendo ese trabajo de zapa, de destrucción paciente de Saturno, porque todas estas cosas que vemos, el hecho de que los rusos, los chinos tengan su propio Internet, es también un trabajo de Plutón, en el sentido que dice, voy a romperos y al romperos os vais a dar cuenta de la locura que es el separar un país tan grande como China o como Rusia de la estructura de Internet del resto del mundo, porque lo que va a hacer este fenómeno es crear movimientos de insurgencia. La gente va a tratar de salir de ese círculo cerrado. Pero también Plutón nos está mostrando la corrupción generalizada del sistema político. El otro día me llegaba un artículo sobre un libro que se ha publicado en México sobre el cartel de Sinaloa. En fin, los mexicanos no les revelo nada que no sepan, pero y para nadie que más o menos saca a colación el tema de que el narco es el verdadero gobierno, controla a los ministros del gobierno, controla todo el aparato del sistema. En fin, es algo conocido en otros países, y vamos a España, pues es la banca, en otros países es tal o cual sector, la minería. Siempre hay un lobby, siempre hay una organización más o menos mafiosa, ahí tenemos a la Iglesia también, que son los que realmente controlan el sistema, controlan a Saturno. Y lo que está haciendo Plutón ahora mismo es simplemente sacando esto a la vista, para que todos lo veamos, para que despertemos de esta ilusión democrática, ¿no?, en la que nos quieren hacer vivir. Bueno, otra cosa muy interesante que quería comentaros es que la conjunción del 12 se va a dar en zonas muy angulares para la costa este de Estados Unidos. Quien dice la costa este dice Nueva York, dice Washington, dice el gobierno, pero también en casi toda América Latina, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, y no tenemos más que verlo, ¿no? La intensa actividad política, el fraccionamiento brutal, la enorme crisis argentina, etcétera, etcétera.
Entonces también se va a producir en Hong Kong, cuidado, en Indonesia y en Sudáfrica. Estos van a ser puntos muy, muy importantes. El tema de Irán yo creo que tiene más que ver con el tránsito de Urano en Tauro que con esta conjunción. Lo que pasa es que esta conjunción también está de alguna manera ayudando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Son los puntos calientes de los próximos años, ¿no? Bien, pues únicamente contaros esto, que vamos a presenciar cambios profundos en la vida social, en la vida económica, en la vida política, que las correcciones son inevitables, ¿m? Y que negarlas lo único que nos lleva es a confrontaciones, nos lleva a situaciones de guerra. Las guerras que vamos a vivir, gran parte de ellas, y las crisis sociales que vamos a vivir, vienen del hecho de negar la necesidad de cierto tipo de correcciones. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, todo esto va a suceder en Capricornio. Y va a suceder bajo también la presidencia de Saturno. Es decir, el margen de maniobra que vamos a tener va a ser muy limitado, porque ahí está Saturno y está Capricornio. Capricornio y Saturno no son conocidos por dar muchos márgenes de maniobra. Vamos a estar trabajando con unos márgenes de maniobra realmente pequeños. Es decir, que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer y vamos a poder modificar muy poquito. El dictado de Capricornio. Bien, y el hecho de que esta conjunción se dé justo 2 días después de un eclipse lunar en Cáncer, también me hace pensar en algo muy importante, es que todos estos cambios sociales, porque daos cuenta que de algún modo esta conjunción nace 2 días después de ese eclipse, es decir, va a estar teñida todavía de la energía de ese eclipse, de la luna eclipsada en Cáncer. Lo que esto, en mi opinión, quiere decirnos, nos está diciendo, es que todos los cambios que hagamos en estructuras sociales, en reglas, en poderes, no tienen ningún sentido si se olvidan que la función del poder, la función del sistema, es servir a la gente, finalmente. Si se olvidan de esto, nada va a funcionar. Yo creo que esto hay que dejarlo muy claro, porque surge esta conjunción justo después de este eclipse. Y además hay un tema muy interesante, que es Júpiter. Júpiter está ahí. Júpiter está ya muy cerca de la conjunción, va a estar ya en conjunción con Saturno y con Plutón a partir de marzo, va a entrar 3 veces en conjunción, ya hablamos de esto en otro vídeo, pero Júpiter lo que nos va a estar diciendo es que las cosas tienen que tener un cierto sentido, no podemos romper por romper, hay que romper con una visión de futuro. Júpiter nos va a estar diciendo ya, sobre todo desde marzo, va a haber ahora un periodo de mucha confusión, ahora de enero hasta marzo, hasta que llegue Júpiter a contactar a Saturno y a Plutón. ¿Por qué? Pues porque de momento solo vamos a estar viendo destrucción, pero Júpiter va a llegar y va a decir, no, es necesario construir, y es necesario construir con ideas muy claras y con un propósito de futuro y con una cierta mente ética, moral, porque eso es Júpiter finalmente. Muy bien, y todo esto hay que ver también la luz al otro lado del túnel. Todo esto nos está preparando para la entrada de Júpiter y Saturno en Acuario. Ahí es cuando otros astrólogos y yo mismo pensamos que es donde realmente se va a producir ya el punto de inflexión de la entrada de la era de Acuario. Sabéis que la era de Acuario no va a entrar así de la noche a la mañana, no vamos a dormir un día, irnos a dormir en la era de Piscis y despertarnos en la era de Acuario, pero sí que es cierto que esta conjunción de Júpiter y Saturno ya en Acuario en torno al 20 de diciembre de este año, va a marcar ya un punto de inflexión muy importante.
y además va a entrar en Acuario, poco después entrará el Sol, y estará en cuadratura con Urano y con Marte en aquel momento. Es decir, va a ser una entrada, yo diría, como muy violenta, muy dinámica, que realmente nos va a hacer despertarnos un poco de este largo sueño de la Tierra capricorniano, del haber vivido apegados a las estructuras, a lo tangible, ¿no? Bien, pues bueno, esto es básicamente lo que os quería contar sobre este ciclo. Va a haber fundamentalmente una redistribución del poder a nivel del mundo, a nivel mundial. No pienso para nada que el poder vaya a ser más democrático. Quizás sí tengan más en cuenta las necesidades de la gente, pero no pienso que sea más democrático. Pienso que va a estar mucho más concentrado, porque ese es el espíritu de Capricornio, es concentrar en pocas manos. Capricornio son las élites, ¿de acuerdo? Es decir, que el fenómeno de elitización, de concentración del poder, se va a acentuar muchísimo durante los próximos 30 años. Pero eso no quiere decir que se deje de lado las necesidades de la gente, pero sí que se va a concentrar muchísimo más el poder, se va a redistribuir y va a pasar de unas manos a otras, muy probablemente. Bien, pues esto es lo que hay. Como os he dicho, depende de cada uno de nosotros lo que hagamos con esta energía. Nada está escrito, pero sí que muy probablemente se va a escribir, como os he dicho, cada gran punto de este ciclo, las cuadraturas y la oposición y la conjunción ahora mismo, se va a escribir con sangre, se va a escribir con guerras, muy probablemente, porque esa es la manera en que los seres humanos hacemos las cosas y no creo que hayamos evolucionado tanto. Creo que vamos a seguir teniendo guerras que van a ir marcando probablemente estados progresivos de toma de conciencia. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Como nos quedan 35 años de ciclo, creo que nos va a dar tiempo para seguir comentándolo en profundidad. Hasta pronto, un abrazo.